trata de marchar, y habrá gente que marchará, ¿no? Pero hay gente que también puede marchar simbólicamente, haciendo actividades, contribuyendo personalmente, de mil maneras, en sus asociaciones, en las escuelas, lo que se os ocurra para contribuir a la paz. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Irene Villa. Siempre ha sido, digamos, una imagen de un espíritu de lucha, de decir, lo podemos conseguir, y el camino para conseguirlo no es más venganza, más ojo por ojo, sino todo lo contrario, es darle una oportunidad a la paz. Entonces, sin más, me gustaría invitarte a decirnos unas palabras. Con vosotros Estoy aquí porque creo en la paz, creo que la paz es posible, creo que nos merecemos la paz, sobre todo quienes hemos sufrido la violencia. Y me emociona muchísimo este acto, me emociona muchísimo la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, porque es algo que yo he llevado siempre. De hecho, mi nombre significa paz, y la paz, los derechos humanos y el entendimiento han marcado mi vida. Me interesa muchísimo la igualdad y sobre todo eso, la no violencia, y ver que hay gente que lucha también por ello y que se va a hacer a nivel mundial, pues imaginaos, ¿no? Me emociona muchísimo y ojalá que se adhieran muchísimas asociaciones y muchísima gente, y la marcha sea un éxito, que los medios nos acompañen y que realmente movilicemos el mundo y realmente se consiga algo. Como veíamos en el vídeo, creo que lo fundamental son los pensamientos, y yo creo que eso es lo que podemos hacer con esta marcha, ¿no? Una cultura de paz, de buenos sentimientos y de emociones positivas que nos impidan llegar a la violencia. Y que también, como decía Gandhi, no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Muchas gracias. Realiza esta marcha porque se ve la urgencia del momento actual. Hay una urgencia que yo creo que no nos damos muy claramente cuenta de ello, de que, como decía él, estamos como suspendidos en el hilo. Por un tema que empezamos a habituarnos totalmente a él, que es el tema de las armas, y sobre todo las armas nucleares. Eso lo vemos como muy lejos, como si no nos tocase, no nos damos cuenta de que está muy cerquita, es que el tener armas nucleares desde el principio es facilísimo. Bueno, yo he hecho un pequeño esbozo que con las pistas al final espero poder transmitir lo que quiero en estos minutos, lo que siento en estos minutos. Es que buenas tardes, y antes que nada quería agradecer muy sinceramente a Marcia y a Armando por su presentación de la marcha y por su esfuerzo en esta andadura por la paz. Igualmente agradecer la presencia y palabras de Irene Villa, que yo piense, y de Aurora Martina, que nos ha Es bueno que exista, qué bueno que exista una marcha mundial por la paz y la no violencia, porque se nos brinda una gran oportunidad a toda la gran mayoría de los que no tenemos voz de manifestarnos por un mundo sin guerras y sin violencia, por un mundo posible al que podemos y debemos aspirar si unimos nuestros esfuerzos y voluntades en un proyecto común, porque la marcha es de todos y para todos. Es en este sentido que la marcha se constituye en un acto libre y lanzado al mundo, lanzado al futuro, con un porqué y un para qué. En estos momentos en que los políticos tradicionales siguen ajenos e ignorantes de que el motor está dentro, el motor del cambio, de la transformación, está en todos y cada uno de nosotros. Hoy más que nunca podemos hacer juntos una gran apuesta por un mundo en paz, sin guerras, para salir de este sinsentido en que nos vemos envueltos. No hagan como uno que yo le sé, que lo pasaba muy mal y se aburría. No hacía nada el tipo y se quejaba. Hay mucho por hacer en este largo camino por la paz. Estos son tiempos de emergencia y no de devaneos. Tiempos de acción, de tender puentes, de unir voluntades. Hay que conseguir rescatar algo que es inherente al ser humano. Una conciencia y un sentimiento de asco y repugnancia hacia cualquier tipo de violencia
que se ejerza sobre el ser humano. No hay nada que temer, ni ya tenemos nada que perder. Apoyen a un movimiento que está en marcha, apoyen una marcha que ya está en movimiento. Muchas gracias. Hablar hoy, en Día de la Paz, en una sociedad que se encuentra inmersa en una crisis profunda en todos los sentidos, surge como una necesidad prioritaria para millones de personas. Hablar de lo inconveniente de las guerras, de la locura del gasto militar, permite hoy en día que no sea difícil que alcancemos un consenso sobre que es necesaria la paz. Parece que no es muy complicado. Sin embargo, cada día mueren en el mundo 86.400 seres humanos como consecuencia directa o indirecta de las guerras. Mueren por acción de las bombas y de las armas, pero también como consecuencia de la pobreza, el hambre y el subdesarrollo. Mientras se invierten 3.000 millones de dólares diarios en armamento, en recursos técnicos y científicos para la industria de la muerte. Ahora, yo quisiera compartir con todos vosotros una pequeña y simple reflexión, retomando un poco lo que proponía Armando hace ratito. Os propongo que cada uno de nosotros tratemos de imaginar cómo sería vivir en un mundo sin guerras y sin violencia. ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo sería la vida de mis seres queridos? Sin el temor a la violencia, sin el temor a la violencia económica, a la violencia racial, religiosa, sexual, física. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería mi vida? Un ejercicio de imaginación que yo creo que nos pone en situación de idealizar, ¿verdad?, muchas otras cosas que no estamos viviendo hoy por hoy, pero que seguramente, si todos creemos en ello, como decía Aurora, y si todos vamos siendo parte de esas burbujas que se unen, logremos en algún momento presionar a esta gente que decide para que por fin el ser humano se ponga en pie y reivindique su dignidad, la dignidad de vivir en paz y sin violencia. Otro tema de la marcha, aparte del tema de la paz, como os fijáis, es el tema de la no violencia. Y la no violencia tiene una historia. Este es un gran motivo de la marcha, porque ¿cómo podríamos imaginar un mundo en paz sin superar la propia violencia? ¿Cómo se puede vivir en un mundo en paz si cada uno de nosotros no superamos nuestra propia violencia? Parece un paradigma. Grandes almas a lo largo de la historia, Mahatma Gandhi, Luther King, inspiradores de la no violencia como metodología de acción, al igual que las grandes religiones, han coincidido en este principio universal, en esta regla de oro, y que los humanistas hacemos nuestra. Trata a los demás como quieres que te traten. Sin duda, no habrá paz sin la aplicación de ese principio. Por último, quisiera invitaros a cada uno de vosotros a impulsar esta marcha mundial y a difundir esta gran esperanza, a llevar este mensaje de paz y de no violencia hasta donde alcancen nuestras posibilidades. Si alcanzan a mi madre, a mi vecino, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, en el barrio, como decía Armando, en el bar donde me tomo las cañas, llevarlos. Tenemos que hablar, tenemos que difundir y tenemos que comunicar. Y así se construye la paz y así vamos a lograr, me decía Armando que si yo creía en esto, desde que tomé en mis manos y en mi corazón sobre todo esta iniciativa de la Marcha Mundial, por supuesto que creo en ello.
Creo porque lo veo ahora mismo. Y lo veo en este trayecto, en este recorrido que llevamos desde que comenzamos a difundir la Marcha Mundial. Veo que hablamos en el mismo idioma que la mayoría de la gente. Y eso es lo que me da fuerza para creer que lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos.